Plata. Continuamos en Abriendo la Mañana y después, ¿verdad?, de que se subieran un poco los ánimos, volvemos a la ecuanimidad y a la paz que debemos siempre mostrar ante ustedes. Así es que pedimos excusa a los amigos televidentes, pero a veces uno se emociona aquí, cada quien tratando de imponer sus criterios. Esa es la democracia. Vamos a estar conversando ahora con nuestro primer invitado en esta mañana, el señor Pedro Richardson. Él es precandidato a senador o candidato ya a senador candidato por la provincia de San Pedro de Macorís por el Partido Revolucionario Dominicano, quien es además también el director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, FEDODIM. Buenos días, don Pedro, bienvenido a Abriendo la Mañana. Bueno, buenos días a todos y todas, contento de estar aquí, sobre todo, y lo decía fuera del aire, con mujeres hermosas y talentosas. Gracias, don Pedro. Yo creo que tú te sientes muy cómodo, No, ¿verdad? privilegiado. Sí. Don Pedro, vamos a empezar desde cero, porque si hay una provincia que siempre me ha preocupado y me pregunto qué es lo que pasa, que no arranca, que no crece, una provincia con playa, una provincia con puerto, una provincia con muchos peloteros, que todos sabemos que esos peloteros... Una fábrica de peloteros. Exacto, una fábrica de peloteros, tan cerca de la capital, tan cerca de la Romana y de la provincia de la Altagracia. Pasamos por San Pedro y San Pedro siempre igual. Una cosa sí debo decir, siempre limpias las calles, que es lo único que puedo decir cuando paso por ahí. Qué bien. Mira, Macorís, sin duda, en toda la historia de la República Dominicana tuvo las características urbanas, las primeras características urbanas. Por eso no es de extrañar todo el boom desde el punto de vista social, económico y cultural que la provincia vivió. Nuestra provincia, desgraciadamente, por el descuido de las autoridades, de los gobiernos sucesivos que se han dado, y más si tú echas un vistazo retrospectivo a una medida que adoptó Trujillo, y fue que sancionó a San Pedro. San Pedro era la gran generadora de los recursos. Así es. Entonces Trujillo estableció una serie de medidas que le quitaban esos recursos a San Pedro de Macorís, y aquello tenía que ver por la participación y el desarrollo del movimiento obrero y todas las luchas de los obreros encabezadas por nuestro Mauricio Valle. Luego de un boom que tuvimos de ser provincia de pleno empleo, quizá en los últimos 30 años, nos hemos convertido en una fuente donde la gente se ha ido. Tú vas a la Altagracia y te encuentras con jóvenes, y a mí me preocupa mucho cuando veo sobre todo mujeres jóvenes que tienen que dejar sus hijos con una amiga, con una abuela, con una tía, e irse a trabajar porque en Macorís, a pesar de todas las potencialidades para el desarrollo turístico y de haber tenido un polo como era el de Juan Dolio Guayacán, todo aquello ha colapsado. Tú vas a San Pedro y ni siquiera el Hotel Macorís que teníamos está cerrado durante muchos años. Entonces el reto es volver a hacer a Macorís otra vez grande. Ese Macorís que en su momento fue la tacita de oro, la Sultana del Este, porque era la fuente de migración de toda la gente de Puerto Rico que venía. Mayagüez le dicen la Sultana del Oeste. Entonces los puertorriqueños cuando vinieron aquí, sí, entonces dijeron que esta es la Sultana del Este. Esa es la razón de que se llame Sultana del Este. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que no sé qué si o los alcaldes que ha tenido San Pedro, junto con los senadores y diputados, no han hecho como un programa de desarrollo provincial. Un plan de desarrollo. Porque no hemos visto, o sea, San Pedro, usted va al puerto de San Pedro, al malecón de San Pedro, hay una parte que fuera casi colonial, que es de nuestra época, que es muy bonito. El casco histórico. O sea, ¿por qué no potencializar eso? Bueno, vuelvo y te digo, ha faltado voluntad política, un liderazgo que permita articular todas las fuerzas sociales de la provincia y exigir al gobierno que cumpla. Por ejemplo, tú revisas el presupuesto de la nación y algunos compañeros empiezan a exigir en el presupuesto
cuando ya tú lo tienes en septiembre y en octubre. No antes. Si tú quieres que a San Pedro lo tomen en cuenta, tú tienes que empezar en febrero a hacer incidencia. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros, el sector turístico en nuestra región consume 879 millones de dólares en alimentos. Y nosotros en San Pedro tenemos que ver como el niño velón, ¿verdad? Que le decían a uno, mire, a las 12 del día usted no puede ir a la casa ajena. Pues nosotros tenemos que ver cómo pasan por nuestras vías, por la avenida de Circunvalación, por la autovía del Este, todas las sandías, los melones, los pollos, los guineos, los plátanos, los huevos, todo que lo consumen en nuestra región sin que San Pedro de Macorís pueda vender un solo dólar. Por eso yo digo que hay que convertir a Macorís no en el granero, sino en el almacén del Este. Nosotros tenemos las tierras con una vocación para producir muchos de esos alimentos que se consumen, que consumen los hoteles nuestros. Pero en Macorís yo sitúo algunas acciones muy puntuales que debemos emprender, y una de ellas necesariamente tiene que ser la construcción de una ciudad universitaria. Una población de cerca de 392.000 habitantes, y sin embargo tú vas a Nagua y yo veo con envidia buena, porque hay una que es mala, pero hay otra que es buena, de que tú vas a Nagua y hay un centro universitario, o vas a Barahona, y qué te digo del de San Juan, en fin. Sin embargo, nosotros tenemos un tapón en la producción de nuestros bachilleres que salen, y ahora más con toda la oferta del gobierno central en materia de tan extendida, y sin embargo esos muchachos por razones económicas no pueden ingresar a las universidades. De manera que allá hay que generar una oferta pública de calidad bien diversa, acorde con las potencialidades regionales, y que tengamos ese centro universitario, la ciudad universitaria del Este, o que impulsemos mediante declaratoria de polo energético todas las plantas eléctricas de la República Dominicana. Saben ustedes que están en Macorís. Ahora se le está cambiando la matriz, pero nosotros debemos promover una declaratoria de polo energético para que Macorís, toda la industria pesada, pueda volver, y que con esos incentivos generemos los empleos que perdimos y ser una provincia de pleno empleo. El rescate de todo el turismo. Nuestro casco histórico, ustedes ven lo que se ha hecho en la ciudad colonial. Sin embargo, allá tenemos un serio problema que hay que definir con patrimonio cultural también, porque hay muchos espacios que se están deteriorando y que la gente no lo puede utilizar. Hay fondos, hay proyectos del Banco Mundial, similar al que se hizo en la ciudad colonial, para nosotros recuperar. ¿Proyecto? Sí, sí, eso está en para carpeta. Internacionales para rescatar. Pero esos fondos están disponibles, lo usaron en La Habana, Cuba, lo usaron y lo están usando ¿Y por aquí. qué no se hacen las gestiones? Porque en la ciudad colonial, recuerdo que buscan un préstamo, no recuerdo de cuántos Del millones de BID, dólares, del con BID. el BID, Sí, sí. para rescatar la parte histórica Ahí de estamos viendo pero imágenes eso, de San pero Pedro. eso podemos hacerlo en San Pedro ¿Y y qué es lo que ha convertir. pasado ahí entonces? Aparte de la Vuelvo voluntad y te política, digo. porque alguien debe tomar la iniciativa. Un ejemplo, y yo tengo una queja ahí. O don perdón, Pedro editor. Richardson cuando sea senador. El parque de San Pedro, yo he ido como 3 veces a San Pedro y el parque está lleno, cerrado con ¿cómo se llama? Pero Con ojesí. es Yo no entiendo el parque, yo sé inexplicable. lo que pasa con ese parque. Tiene como 2 años así cerrado, Sí. no recuerdo. Y Vamos, voy a San Pedro, gracias a lo Dios, un van amigo a mío abrir ahora. que se llama Charles Reyes, me invitó unos pasteles Pasteles. mojas riquísimos ahí cerca del parque, en el negocio. Frente al parque. No recuerdo el nombre. Amable. Ajá, donde Tenemos Amable. los- Y no el Son senador. Usted No, debió unos traer- pasteles usted mojas debió traer- riquísimos. Usted debió traer unos cuantos, don No, Pedro. no, así. La próxima vez. Entonces, Sobre todo lo de yuca. un ejemplo, Y lo tenemos en Santo Domingo, lo Sí, vendemos aquí aquí hay, en Santo aquí hay. Domingo. Aquí ya. hay ya. Sí, Sí, ya hay tenemos unos. pasteles amables en la avenida Venezuela, frente al Parque de la Venezuela, Entonces, en el ensancho mira Sama. qué ¿cómo lindo, sí. rescatar toda esa parte histórica de San Pedro? Pero Mira, mencioné ahorita el yo comentario que dice- le digo a la gente allá, y no quiero echar un vistazo retrospectivo ni culpar a nadie. Yo creo que hay una culpa generalizada. Lo que sí te digo es que tenemos la voluntad política para articular ese liderazgo, porque yo no aspiro ni a ser empresario,
ni a tener hoteles, ni nada de eso. Mi única aspiración, como lo que he sido siempre, un actor social, un servidor público que cree que usted tiene que ser eficiente, eficaz, es articular esos sectores para traer inversión privada a San Pedro de Macorís, para que los propios empresarios de San Pedro de Macorís aumenten sus potencialidades. Así que yo no soy competencia de ninguno de ellos, yo soy un actor social que va a movilizar esa voluntad política. Me gustaría así, visto no solo el tema de Macorís, aprovechar un tema, bueno, nuestro estadio Tetelo Vargas, que ganamos. Ustedes el año pasado celebraron, Sí. está media Y flojosa. vamos a celebrar. Está media flojosa A mí este me año. gusta cómo empezamos. Y eso, ¿Por y qué? eso Sí. trajo ¿Y algún por qué le gusta cómo empezamos? Ustedes están en el eso, quinto. y esa Sí. ganancia trajo algún progreso o beneficio a la provincia. Es que el campeonato. Bueno, lo primero es, fíjate, nosotros tenemos el 40% de la población de San Pedro de Macorís es cristiana evangélica, el 40%. Yo había ido al estadio muchísimas veces, Estrellita, desde que nací. Maña afuera. ¿Verdad? Y nunca había visto una celebración como los 100 años de Pentecostés que celebramos allá. El play estaba lleno, el terreno de juego, y un pastor dijo, este va a ser año verde. Y lo fue. Entonces, y lo fue. Eso ha producido un efecto psicosocial importante.